Muy buenas trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon, y en este caso de acceso también al canal de YouTube. Recordar que todo este contenido es únicamente informativo, es entretenimiento y no sustituye las indicaciones del especialista médico. Todo esto es un resumen de lo que vamos viendo en el Patreon en vídeos mucho más extensos y por lo tanto es una síntesis solo para los que estáis suscritos. Os dejo abajo en la descripción los links y darle caña. Vamos a ver el compuesto MK677. No es una ametralladora, tampoco es un esteroide, tampoco es un compuesto peptídico, pero me dirás, ¿qué cojones es el MK? Pues vamos a verlo, porque muchísima gente ha utilizado el MK. En Estados Unidos dicen que se vende como churros. Tengo muchos conocidos en Estados Unidos que siempre me vienen con el tema del MK, el MK. Aquí en España se ha consumido muchísimo MK y se sigue consumiendo mucho MK, y siempre la gente me pregunta porque lo ven como un compuesto muy amable, lo ven como un compuesto sin prácticamente efectos secundarios, pero vamos a ver que como todo compuesto, como todo fármaco, tiene sus potencialidades, pero también tiene sus efectos secundarios. Es lo que también remarco en estos vídeos, que todo este tipo de compuestos, lógicamente, son responsabilidad de cada uno su consumo, pero tienen efectos secundarios y pueden generar problemas a corto, medio o largo plazo. Vamos con ello. Empezamos siempre con la historia. Este tipo de compuestos al principio se denominaban péptidos liberadores de hormona de crecimiento y se empezaron a desarrollar ya en el año 1976. Bowers y Movani específicamente desarrollaron el primer compuesto que, lógicamente, primero en animales, testándolo en animales, vieron que este tipo de compuestos favorecían el aumento de la hormona de crecimiento endógena, es decir, de tu propia producción de hormona de crecimiento. Primero, lógicamente, hicieron ensayos en animales y luego ya pasaron a ensayos en humanos. Es interesante el avance en este tipo de compuestos que al principio eran peptídicos, pero porque tenían restos o en su estructura tenían restos de aminoácidos. En este caso creo que era, si no me equivoco, triptófano. Tenían restos de triptófano en su estructura y por eso tenían una estructura peptidil, eran péptidos, pero luego se desarrollaron compuestos que ya no eran peptídicos a lo largo del tiempo y por lo tanto a día de hoy pues vemos que se engloban este tipo de compuestos en una familia muy grande que veremos a continuación. Pero continuamos con la historia. Año 1982 se descubre la hormona liberadora de hormona de crecimiento liberada por el hipotálamo, que favorece que lógicamente la hipófisis libere hormona de crecimiento. Año 1984-1992 se desarrollan dos compuestos que son el GHRP6, GHRP2, son también compuestos que en este caso son secretagogos de la hormona de crecimiento, compuestos, fármacos que favorecen que aumente tu propia producción de hormona del crecimiento. Y año 1999 se descubre la grelina y con el descubrimiento de la grelina se ve que la grelina tiene un receptor específicamente que es el mismo receptor al que se fijan este tipo de compuestos. Estos compuestos también se denominan miméticos de la grelina o análogos de la grelina y se ve que la propia grelina favorece la liberación de hormonas de crecimiento, pero se ve que lógicamente la unión al receptor de grelina, que es el receptor GHSR, pues favorece la propia liberación endógena de hormona de crecimiento. ¿Qué sucede aquí? Que hay un proceso de avance que se denomina farmacología inversa, o se produce un proceso de farmacología inversa. Es decir, fijaros que Bowers en el año ya 76 empieza descubriendo compuestos que liberan tu propia producción de hormona de crecimiento, pero no se sabía aún que existía la GHRH, que era la hormona liberadora de hormona de crecimiento, y tampoco se sabía a través de qué receptor actuaban, que es el receptor de grelina, que fijaros que hay que llegar hasta el año 99, desde el año 76 al 99, para descubrir este receptor de grelina. Entonces, en vez de empezar descubriendo el receptor, empieza descubriendo los fármacos y a lo largo del tiempo se produce un proceso de farmacología inversa que la verdad que es bastante interesante en el desarrollo de este tipo de compuestos. A lo largo de los años se han desarrollado muchísimos secretagogos de la hormona de crecimiento, primera generación, segunda generación, tercera generación, y se pueden englobar en dos grandes familias, los GHRPs y los GHRH. El GHRH más conocido es el CJC-DAC, y los GHRPs tenemos muchísimos, como digo, muchísimas generaciones, primera generación, segunda, tercera generación, ipamorelina, hexamorelina, hay muchísimos nombres y cada uno con sus características. ¿Qué orientaciones tendrían inicialmente? Pues tenían orientaciones básicamente sustituir la hormona de crecimiento o intentar sustituir la hormona de crecimiento que se tiene que aplicar de forma exógena en, por ejemplo, gente que tiene una deficiencia en la producción de hormona de crecimiento, niños con trastornos de crecimiento, pues básicamente sustituir la hormona de crecimiento en una época en la que era bastante inaccesible, era cara, estaba muy limitada a ciertos sectores, entonces se buscaba, ¿no?, utilizar este tipo de compuestos para sustituir esa hormona de crecimiento exógena, que además había que inyectarla
hacer aplicaciones diarias. Entonces buscaban un poco solventar eso y se orientaban a tres grandes bloques. Por un lado, gente que tenía una alteración en la composición corporal, mejorar la composición corporal. Dos, favorecer el crecimiento en gente que tenía una deficiencia de hormona de crecimiento, como niños con déficit de hormona de crecimiento. Incluso se han orientado algunos de ellos en problemas a nivel digestivo, gastrointestinal, también para utilizarlos para diagnosticar una deficiencia de hormona de crecimiento. Y como digo, cada péptido, cada secretagogo de hormona de crecimiento, porque como digo, los hay peptídicos o no peptídicos, o con una estructura peptidil o no peptidil, pues cada uno se intentó orientar hacia un campo en concreto. Y sí que es verdad que a lo largo del tiempo, al final, muchos no progresaron, algunos la FDA le dio el visto bueno, luego los denegaron. Es decir, muchos de ellos incluso están en proceso de investigación, es decir, se está investigando, se están desarrollando, y veremos que el MK quizás es el que más lejos ha llegado, porque sí que es verdad que a día de hoy se está incluso haciendo estudios comparativos de hormona de crecimiento con MK. Creo que en el año 2025 va a acabar un estudio comparativo en el que comparan en niños con deficiencia de hormona de crecimiento, comparan la hormona de crecimiento que se ha utilizado durante siempre para este tipo de trastornos con el MK677, que es un secretagogo de la hormona de crecimiento, y veremos qué resultado da. Pero siempre se ha hablado de que el MK va a acabar saliendo al mercado como fármaco, lo van a aprobar como fármaco, lo van a aceptar como fármaco, pero estamos aún en el año 2024, si no me equivoco, ¿en qué año vivimos? Y el MK677 aún no ha sido aprobado como fármaco. Por lo tanto, todo este tipo de compuestos son aún compuestos que están en experimentación, y todo lo que está en experimentación aún no se ha aprobado, pues como digo, son compuestos generalmente delicados. No es algo que digas que hay que tomárselo a la ligera, aunque la gente sí que se toma el MK a la ligera y, como digo, se utiliza muchísimo. Bueno, ¿qué tenemos en esta gráfica? ¿Qué problemas tenían los GHRPs o este tipo de secretagogos de la hormona de crecimiento para que no avanzase con el tiempo? Es decir, para que no saliesen adelante y muchos se dejasen de investigar, o las farmacéuticas no apostasen por ellos. Por un lado, es que necesitaban una dosificación frecuente, es decir, había que aplicarlos incluso 3 veces al día porque tenían una vida media muy corta. La vía de administración, además, era una vía inyectable. Si querían solventar el problema de la hormona de crecimiento, que era inyectable, pues siguen siendo inyectables. Incluso algunos se aplicaban o se estudiaban por vía intravenosa. Por lo tanto, era un modo de aplicación complicado. Presentaban una baja biodisponibilidad, también un problema, ¿no? Una vida media corta, lo que hacía que tuviésemos que estar inyectándolos varias veces al día, 3 veces al día. Eso es inviable para una persona que tiene que hacer una terapia de reemplazo de hormona de crecimiento. Y además, pues se inhibían por el consumo de ciertos nutrientes, ciertos macronutrientes. Entonces, viendo todos estos limitantes, Merck, que es la empresa que desarrolló el MK viene de Merck, ya en los años 90, pues a través de investigando una gran cantidad de compuestos, en este caso creo que fueron 100 compuestos, intentaban buscar en este caso, un secretagogo de la hormona de crecimiento que solventase todos estos problemas. Lo consiguieron, bueno, cuando una farmacéutica se pone a trabajar y a investigar, sobre todo desde los años 90 que se lleva investigando este compuesto, pues parece que sí que solventa bastantes problemas. Por un lado, el MK solventa el problema de la dosificación frecuente. El MK generalmente se aplica una vez al día, una toma al día única. Un limitante era la vía de administración, que era inyectable, era intravenosa. El MK tiene un formato oral. Otro problema era la baja biodisponibilidad. El MK presenta una alta biodisponibilidad, por encima del 60%. La vida media corta se solventa también. El MK parece que presenta una vida media larga. Así que es verdad que hay estudios en animales, creo que en perros, la raza Beagle, que presenta una vida media de 6-7 horas, pero en humanos parece que los efectos se mantienen prácticamente 24 horas. Entonces tiene una vida media larga y no hace falta estar tomando varias tomas al día, no haría falta. Y parece que los alimentos no influyen tampoco en que aumente esa liberación de hormona del crecimiento. Entonces parece que el MK actúa de esa forma y parece que trabaja de forma más positiva a estos GHRPs. Bueno, el MK, deciros que no es un compuesto peptídico, no es un esteroide. Hay gente que dice que es un esteroide y no es una ametralladora. Es una espiropiperidina no peptídica. Es un compuesto no peptídico que se fija al receptor de grelina GHSR. ¿Y cómo actuaría? Pues actúa básicamente por dos vías. Este esquema está lógicamente sacado de estudios. Actuaría a nivel hipotalámico y actuaría en la pituitaria. A nivel hipotalámico, pues básicamente favorece el aumento de la liberación de GHRH, que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento, y parece que actúa inhibiendo la somatostatina, que sería el compuesto que inhibe o reduce la liberación de hormona de crecimiento. Por lo tanto, potencia
que también a nivel directo en la pituitaria aumenta la liberación de hormona del crecimiento. Básicamente es un compuesto que favorece tu propia producción endógena de hormona del crecimiento. Los pulsos que se van produciendo de hormona de crecimiento diarios, los propios pulsos, pues los aumenta. De hecho, si veis gráficas de cómo actúa el MK, pues veis que los pulsos de hormona de crecimiento se ven aumentados. Entonces, el área debajo de la curva a lo largo del tiempo, pues de producción de hormona de crecimiento, pues se ve aumentado. Potencialidades de este compuesto. Pues bueno, como potencialidades, aquí coloco lo que es mejora del sueño. Se ha estudiado, hay estudios que se ve que con el MK mejora el sueño. La mayoría de potencialidades y de efectos secundarios, también de resultados a nivel de composición corporal, lógicamente van a venir dados por el propio aumento que produce de hormona del crecimiento este compuesto. Por lo tanto, muchos de estos efectos también son similares o iguales a los que produce la hormona del crecimiento, veremos, pero lógicamente hay efectos que por este agonismo con el receptor de grelina, la grelina ya sabemos que es la hormona del apetito, que se libera en momentos previos a una comida, que aumenta el apetito, pues veremos que hay efectos secundarios derivados del agonismo con el receptor de grelina, pero otros efectos van a venir derivados por este aumento de la hormona de crecimiento que produce endógena. Mejora el sueño, también la hormona de crecimiento parece que mejora el sueño, pero sí que es un compuesto que se ha estudiado sobre todo en gente mayor, en gente joven, y parece que mejora el sueño, aumenta el sueño REM, la calidad del sueño REM, y la gente que lo ha utilizado reporta generalmente una mejora del sueño, del descanso. Sí que es verdad que parece que esa inducción del sueño REM incluso el aumento del sueño de ondas lentas, pues parece que la gente tiene más pesadillas. Es algo que reporta la gente por su uso. Como digo, se ha usado mucho, entonces siempre hay reportes anecdóticos que van siendo similares entre los diferentes usuarios, y sí que es verdad que una de las características tiene que mejora el sueño. Presenta un perfil de liberación fisiológica de hormona de crecimiento, es decir, sí que es verdad que la hormona de crecimiento exógena pues, genera un pico elevado, genera una gran elevación. Además, la hormona exógena suele ser una hormona, la hormona de 22.000 kilodaltons, es una isoforma concreta y no sería similar al perfil de liberación endógeno de hormona de crecimiento. Lo que hace el MK es que potencia tus propios picos o tus propios picos de liberación de hormona de crecimiento. Entonces, el perfil a nivel de liberación endógena sería más fisiológico. Presenta un perfil completo de isoformas de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento presenta varias isoformas, entonces cuando nos estamos aplicando la hormona exógena de hormona de crecimiento, pues solo nos estamos aplicando una isoforma. Lógicamente eso inhibe la propia producción de las otras isoformas. Eso podría ser un problema. Lógicamente si están ahí esas isoformas es por algo. Y sí que es verdad que el MK favorece lógicamente la propia liberación endógena de hormona de crecimiento, y con ello pues las diferentes isoformas que fisiológicamente tendrán algunas potencialidades. Aún se está investigando qué funciones tendrían esas isoformas. Parece que ser la más activa es la de 22.000 kilodaltons, pero lógicamente van a tener funciones seguramente a nivel fisiológico importante, y con la hormona exógena las estamos inhibiendo. Pues con el MK tendría un perfil completo de isoformas. Aumenta la retención de nitrógeno, esto sí que se ha estudiado, también como la hormona de crecimiento, pues aumenta la retención de nitrógeno, y esto tendría un efecto anticatabólico, ¿no? Y podría aumentar la recuperación de fracturas. Se ha estudiado en fracturas de cadera, que podría aumentar ciertas vías metabólicas de recuperación a nivel óseo, de síntesis ósea. Como también la hormona de crecimiento se ve que a nivel de recuperación de fracturas pues podría ser efectivo. Hay estudios en este tipo de problemas que se producen. Eso a nivel de potencialidades. Efectos secundarios, pues como todos los compuestos, como todos los fármacos, presenta efectos secundarios. Uno de ellos es el hambre, aumenta muchísimo el hambre. De hecho, hay gente que dice que es un hambre que no puedes aguantar, comes y al poco rato tienes otra vez un gran apetito. Esto, que podría ser una potencialidad en etapas de volumen, lógicamente en etapas de definición las va a estropear completamente. Como digo, es un análogo de la grelina que se fija al mismo receptor que la grelina. Entonces, lógicamente, al fijarse a ese receptor, pues va a producir un aumento del apetito. Y el MK, como digo, produce un gran aumento del apetito. Sí que es verdad que hay gente que dice que ese aumento del apetito, o en estudios se ve que cuando pasan varios meses se va reduciendo ese apetito, pero sobre todo en etapas agudas, en etapas iniciales, hay un gran aumento del apetito. Otro efecto secundario, aumento de la glucosa en ayunas. Lógicamente, con el aumento de la glucosa aumenta también la resistencia a la insulina, uno de los efectos secundarios que suele presentar la hormona de crecimiento, y que lógicamente va reduciendo lo que es la sensibilidad a la insulina. Algo problemático si llevas una dieta muy alta en carbohidratos, si tienes un alto porcentaje de grasa, pues lógicamente se va a reducir la resistencia, va a aumentar bastante la resistencia a la insulina. Es uno de los efectos secundarios quizá más delicados de la hormona de crecimiento y del MK677, que por ese aumento de hormona de crecimiento pues produce estos efectos.
Edema, retención de líquidos, otro efecto secundario también común con la hormona y común con el MK. Este edema, pues lógicamente, va a ser negativo, puede generar aumentos de la presión arterial, entonces es algo problemático. De hecho, pues con la hormona de crecimiento suele reportar bastante retención hídrica. Dolor articular, dolor muscular, otro de los efectos secundarios. Lógicamente, pues para alguien que entrene, pues no le va a venir bien que le están doliendo las articulaciones. Se habla que estos efectos, como digo, son agudos, luego van desapareciendo, pero en una primera etapa pues son bastante molestos. Parece que genera elevaciones también de la prolactina y del cortisol transitorias, son dos hormonas en este caso. Entonces, bueno, esta serie de efectos secundarios que, como digo, son similares a los de la hormona de crecimiento y que comparte con la hormona de crecimiento, sí que es verdad que el hambre, yo en mi caso, utilizando hormona de crecimiento, no he reportado hambre. Efectos a nivel de composición corporal, porque es lo que la gente realmente utiliza este compuesto es para mejorar la composición corporal, aumentar la masa muscular y perder grasa. Bueno, pues vemos que los resultados a nivel de composición corporal son bastante individuales. ¿Por qué? Porque en los estudios se ve que la gente sí aumenta la masa libre de grasa, pero la masa libre de grasa realmente aumenta lo que es la retención hídrica con este edema que se genera. Incluso pueden aumentar lo que es pérdida de grasa, no se da pérdida de grasa. ¿Por qué? Porque aumenta mucho el apetito este compuesto. Entonces, lo que nos aportaría la hormona de crecimiento a nivel de pérdida de grasa, que la hormona de crecimiento es un compuesto lipolítico, favorece la pérdida de grasa, no se da con el MK. ¿Por qué? Porque aumenta el apetito, comes más e incluso te puedes poner más gordo. Entonces, yo no la utilizaría para definir el MK, sinceramente. No lo utilizaría para definir por ese aumento del apetito y porque realmente no te va a dar más masa muscular. La hormona de crecimiento no hace que tú sintetices más masa muscular. No, la hormona de crecimiento tiene diferentes efectos, puede favorecer la pérdida de grasa, puede incluso generar, desde mi punto de vista, un agonismo con los propios esteroides anabólicos, pero no va a ser un compuesto que te dé kilos de masa muscular, no. En los estudios, como digo, se ve un aumento de peso, un aumento de la masa libre de grasa, pero no es un aumento del tejido contráctil, del tejido muscular, sino que es un aumento de la retención hídrica. Sí que puede ser que favorezca un aumento de la retención de nitrógeno, sea anticatabólico, sí, como la hormona de crecimiento es anticatabólica, pero como digo, no te va a dar aumento de fuerza ni te va a dar aumento de la masa muscular. Y lo que es pérdida de grasa, con el problema del hambre, del apetito, pues se ve muy limitada la pérdida de grasa. Sí que se ve que con el MK hay una respuesta bastante individualizada. Hay gente que dice que utilizar MK es como usar 3-4 unidades de hormona de crecimiento. Ni de coña. En gente mayor se ha utilizado incluso a 2 años vista. Se ha utilizado en gente mayor, lógicamente, que tiene ya un proceso de sarcopenia, de pérdida de masa muscular. Y lógicamente se les ha administrado para ver cómo responden a nivel de composición corporal, cómo si mejora su calidad de vida, etc. ¿Qué ha sucedido en este tipo de personas? Pues se ve que lógicamente es personas que por la edad, es gente de 60 años, gente mayor, lógicamente van a tener una reducción ya de la propia producción de hormona de crecimiento y se ve que si la persona responde bien, tiene una buena respuesta, pues sus niveles de hormona de crecimiento aumentan hasta niveles de una persona joven y sana. Bueno, está bastante bien, pero eso básicamente sería igual a utilizar una unidad de hormona de crecimiento, una terapia de reemplazo con hormona del crecimiento. Entonces eso de que la gente dice que es como usar 3-4 unidades de crecimiento, ni de coña, como mucho va a elevar ligeramente la propia producción de hormona del crecimiento. Y sí que es verdad que parece que se genera una desensibilización temporal de esa propia producción de hormona de crecimiento. Parece que en los estudios al principio las elevaciones de hormona de crecimiento endógena son más altas, pero con el tiempo parece que se van reduciendo. La propia elevación de IGF-1 que genera esa hormona del crecimiento, el IGF-1 actúa como retroalimentador negativo para que no haya una gran elevación de hormona del crecimiento. Esto, desde un punto de vista, podría ser positivo, por ejemplo, para terapias de reemplazo, porque no interesa tener niveles suprafisiológicos o muy elevados de hormona de crecimiento, pero para las personas que busquen, para culturistas que busquen niveles altos de hormona de crecimiento, no se va a conseguir con el MK. Y lógicamente aquí indico niveles limitados de hormona de crecimiento. Como digo, no va a generar una gran elevación de hormona de crecimiento. En el mejor de los casos, las personas que respondan bien, en gente, por ejemplo, mayor, pues se veía que alcanzaban niveles de una persona joven y sana, que estaba ya bastante bien. También niveles de IGF-1 similares a los de una persona joven y sana, pero no más allá, por estos mecanismos de retroalimentación que se producen. Las dosis estándar que se suelen utilizar, no recomiendo este tipo de compuestos, yo no lo utilizaría, pero en los estudios utilizan dosis de 25 miligramos. Se ve que incluso en comparativa, cuando comparan dosis de 10, 15, 25 miligramos, incluso hasta 50 miligramos, se ve que a partir de 25 miligramos no se va a obtener más una mejor respuesta y podría aumentar incluso más los efectos secundarios. Y se ve que sí que es verdad que hay una relación dosis-respuesta con dosis
progresivamente ascendentes de 10, 15 hasta 25 miligramos. Entonces, generalmente los estudios utilizan dosis de 25 miligramos al día. Entonces, bueno, esto es el MK677, da una visión fisiológica, da una visión de lo que te van comentando los estudios o de los estudios más actuales. Espero que os haya gustado el vídeo y, como digo, está el contenido muchísimo más extenso porque hay muchísima más información, pero lo tenemos todo en el Patreon. Nos vemos, espero que os haya gustado, trembolónicos.